Bien, buenos días. Gracias a todos y a todas por asistir y me alegro de volver a ver a los que de nuevo veo presencialmente en esta sala de prensa de la Junta de Extremadura para trasladarles los acuerdos más importantes del Consejo de Gobierno en esta mañana. Me acompaña el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, porque uno de los asuntos más importantes que vamos a contarles ahora tiene que ver precisamente con la economía y con el acompañamiento de los sectores económicos por parte de la Junta de Extremadura para que salgamos reforzados de la COVID-19. La primera cuestión que quiero abordar es comunicarles, como ya saben ustedes, que mañana decaen los cierres perimetrales de Jerez de los Caballeros y Arroyo de la Luz, como estaba previsto. Por tanto, nuestro reconocimiento también a los ciudadanos y ciudadanas de ambos pueblos que pues en estos 15 días han bajado considerablemente la incidencia acumulada y hacen que hoy, mañana mejor dicho, decaiga como estaba previsto. Hay otros dos pueblos que por acuerdo del Consejo de Gobierno se establece hoy su cierre perimetral por la evolución e incremento de la incidencia acumulada en los últimos días. Ya saben y le han oído al consejero de Sanidad la preocupación por el área de salud de Llerena en los últimos días y en ese sentido se establece el cierre perimetral del pueblo de Bienvenida y de Monesterio, cuestión que ha sido ya comunicada a sus alcaldes y que toma forma hoy de acuerdo de Consejo de Gobierno y en principio tendrá una vigencia. No tengo aquí el documento, pero si se lo digo mal lo rectificamos con posterioridad. Tendrá una vigencia de 2 semanas, como hemos hecho con los anteriores cierres perimetrales. El resto de cuestiones de la evolución de la pandemia, pero sobre todo lo más importante y de lo que todos y algunos sectores están especialmente hoy preocupados, no podemos avanzarle porque saben de la trascendencia de esta tarde el Consejo Interterritorial, que tendrá que decidir sobre cómo ordena y decide y establece respecto de todo lo que tiene que ver con el ocio en esta fase ya de la pandemia, donde empezamos a reabrir actividad y a compatibilizar cierta normalidad, si se puede decir así, a medida que avanza la vacunación. No sin perder de vista que siempre podemos volver atrás. Al mismo tiempo que estamos flexibilizando acciones de la vida cotidiana, seguimos trayendo aquí decretos de cierre perimetral de algunos municipios de Extremadura, lo que nos hace insistir en el mensaje a los ciudadanos de la responsabilidad individual con las normas de protección del COVID-19, mascarilla, distancia personal, así como el cumplimiento de todo lo que está dictado, tanto por el Gobierno de España en las órdenes comunicadas como por la propia Junta de Extremadura. Esta es la información COVID que en esta rueda de prensa les puedo trasladar, dado que el resto de los asuntos que están por decidir tendrá lugar esta tarde. La comparecencia del vicepresidente segundo, una vez finalice la reunión con el resto de los consejeros de Sanidad y el Gobierno de España. Además de la situación COVID y las medidas, importantes asuntos hoy en el Consejo de Gobierno que también tienen que ver con la Extremadura post-COVID que queremos tener. Y en ese sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley importante por el que se regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas financiados por el Gobierno de España, y se adoptan también otras medidas financieras, administrativas y de otra índole para paliar los efectos negativos de la COVID-19, que es la motivación general y transversal con la que la Junta de Extremadura viene tomando las decisiones en el último año y medio. Les decía que me acompaña en esta rueda de prensa el responsable de la cartera de Economía y en ese sentido le cedo la palabra para poder explicar este importante decreto que ve hoy la luz. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por su asistencia. En primer lugar, querría contextualizar un poco lo que es el Real Decreto Ley que hoy aprobamos en Consejo de Gobierno. Hace alrededor de un año firmábamos con los agentes sociales y económicos el Plan de Medidas Extraordinarias con el objeto de paliar las restricciones de movilidad, paliar los efectos de la pandemia declarada
en marzo del 2020, una crisis sanitaria sin precedentes, que se estaba transmitiendo y se transmitía, y hoy por hoy seguimos todavía paliando y siendo afectados por las consecuencias de la misma, se transmitía a la economía y a la sociedad. Decidíamos adoptar medidas y llevar a cabo políticas económicas y sociales orientadas a proteger al empleo, las ayudas a los más vulnerables e impulsar el tejido productivo como catalizador para paliar estos daños, ¿no? Los objetivos fundamentales eran la contención de ese impacto económico, mantener el empleo y proteger a las personas trabajadoras, desempleadas y como no, empresas y autónomos, y abogar por la protección social de familias y personas más vulnerables. Fue un esfuerzo colectivo, ha sido y está siendo un esfuerzo colectivo, generoso y desinteresado en la medida de las posibilidades que la Junta de Extremadura tiene bajo su paraguas. Se trataba de vertebrar estrategias integradoras, aportando soluciones a los problemas que en aquel momento se planteaban y los que sucesivamente han ido surgiendo. Nos permitió, por tanto, ese plan de medidas extraordinarias de choque, articular respuestas sólidas para hacer frente a la crisis económica que en su momento se cernía. Este plan de medidas de choque complementaba a lo que era la agenda de la reactivación social y económica de la región, en la cual se abordaban diferentes retos y se desarrollaban planes y estrategias para relanzar la economía sin perder de vista la protección social de los más vulnerables en distintas áreas, todas abarcadas por las diferentes consejerías del Gobierno de la Junta de Extremadura. Se trataba de orientar un apoyo al fomento de la actividad económica, medidas extraordinarias de liquidez y flexibilidad dirigidas a aliviar los costes para las empresas, los autónomos y ayudas para diferentes colectivos y que redundaran, por tanto, en las personas. A ese respecto, se adoptaron en su momento diferentes medidas de protección contra el empleo, a favor del empleo, mantenimiento del empleo, medidas de carácter económico y financiero para facilitar la financiación de empresas, puesta en funcionamiento de circulante, que complementaba o suplementaba en diferentes casos a los préstamos ICO lanzados por el Gobierno. Se ponían en marcha también medidas de movilidad, transporte y vivienda en alquiler y otras medidas de la Consejería de Agricultura relativas a la agricultura y al desarrollo rural. Posteriormente les daré explicación de la situación actual de estas ayudas referidas a este plan de choque, pero quería contextualizar lo que es el decreto actual. El decreto actual pone en funcionamiento los créditos aprobados por el Gobierno de España para ayudas coyunturales y extraordinarias, que además queremos que sean de aplicación inmediata, y transponemos las decisiones adoptadas en el Real Decreto Ley 5 del pasado 12 de marzo, en un decreto que aprobamos hoy, donde contemplamos tanto las bases reguladoras de estas subvenciones como la convocatoria en el mismo momento. Saben ustedes que la grave situación de autónomos y pequeñas y medianas empresas esa actividad se vio interrumpida por la pandemia, como les decía anteriormente, y sufrieron, por tanto, como consecuencia de esas medidas de contención, diversos problemas con unas disminuciones importantes de facturación o volúmenes de negocio debido a la contracción de la demanda y las limitaciones impuestas por las restricciones de movilidad. Esta pandemia, desgraciadamente, se está prolongando, a pesar de que parece que empezamos a ver el final, gracias a los efectos de la vacunación, y, por tanto, también se han prolongado los efectos de la misma con una intensidad mayor a la esperada. Por tanto, lo que ponemos hoy en funcionamiento son 106 millones de euros que queremos hacer llegar a las empresas, autónomos o cualquier otra figura jurídica dedicada a la actividad empresarial, dedicada a la actividad productiva en nuestro territorio. El procedimiento de la tramitación va a ser se ha optado por un régimen de concesión directa y sin convocatoria.
Por tanto, simple y llanamente, la mera concurrencia de los potenciales beneficiarios será suficiente siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos. A tal efecto, en el Decreto Ley se produce también una modificación del Decreto Ley 9, de 8 de mayo, por la que se aprobaba en su momento una subvención para el refuerzo del sistema de garantías de Extremadura. Se establecían ayudas financieras a autónomos y empresas y se adoptaban medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de patrimonio histórico y cultural para afrontar los efectos negativos de la COVID. Es lo que conocíamos en su momento como los microcréditos COVID del Jeremy, del programa Jeremy, así como los avales que se ponían a disposición por parte de Extraval hasta un límite de 150.000 euros. En ese sentido, el Decreto Ley 9 lo que llevamos a efecto es una ampliación de los plazos del mismo. Hacemos la extensión de las posibilidades de optar al mismo hasta el 31 de diciembre del año en curso, cumpliendo o soportados por el marco temporal que la Unión Europea puso en funcionamiento y que nos permite llevar estas ayudas hasta el 31 de diciembre del 21, del ejercicio actual. Luego les recordaré exactamente en qué consistían estas ayudas, repasando el estado de las mismas. Sin más, me centro en el Real Decreto, en el Decreto Ley de ayudas, línea de ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España. Los beneficiarios podrán ser empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo las comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica, autónomos y profesionales con centro productivo en nuestra comunidad autónoma y que hayan realizado durante el año 2019 y 2020 al menos una de las actividades previstas en los códigos CENAE que llevamos en el anexo del presente decreto. A los 95 CENAEs que contemplaba el Real Decreto Ley del Gobierno, la Comunidad Autónoma de Extremadura, haciendo un estudio de la situación, de las cadenas de suministro, del empleo de las empresas en ERTE actuales, ha decidido ampliarlo en algo más de 100 CENAEs en total. Estaremos 200 y algo, no les puedo decir exactamente, se lo especificaremos en la nota de prensa, en la comunicación. Pero superamos los 200 CENAEs, los cuales abarcarán los diferentes sectores productivos que podrán optar o podrán ser beneficiarios de este decreto. También van a poder obtener las condiciones de beneficiarias las entidades no residentes, no financieras, que operan en España a través de un establecimiento permanente. Las entidades en régimen de atribución de rentas en el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, siempre y cuando cumplan los condicionantes para ellos, así como los grupos y empresarios profesionales o entidades cuyo volumen de operación en 2020 haya sido superior a los 10 millones de euros y desarrollen su actividad económica en más de un territorio, con centro productivo, eso sí, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todas estas figuras están traspuestas del Real Decreto Ley 5, que es el que nos ejercía el marco sobre el cual hemos podido actuar. No podrán tener la condición de beneficiarios las empresas, autónomos o profesionales que hubiesen iniciado su actividad con posterioridad al 31 de marzo de 2020. Los requisitos para alcanzar la condición de beneficiarios. Los beneficiarios deberán acreditar haber sufrido en el año 2020 una disminución de más de un 30% del volumen de operaciones en comparación con el volumen de operaciones del año 2020, o bien haber aplicado el régimen de estimación objetiva, lo que se conoce con el término de módulos, en el IRPF de los ejercicios 19 o 20. A los efectos del cálculo de este volumen de operaciones, se tendrá en cuenta la declaración o el declarado en el impuesto de valor añadido en 2019 y 2020. En el caso de que el solicitante realice solo y exclusivamente operaciones no sujetas o exentas,
Este volumen de operaciones se corresponderá con los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica, incluidos en su declaración del impuesto de 2019, y los ingresos íntegros fiscalmente computables en las autoliquidaciones de pagos del año 2020. Cuando el solicitante realice operaciones no sujetas o exentas que obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA y sea además contribuyente del impuesto de sociedades, los volúmenes de operaciones anuales corresponderán a la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los años 19 y 20. Y cuando el solicitante de la ayuda realice una actividad de comercio minorista cuyo rendimiento de actividades se determine mediante el régimen de estimación directa del IRPF, se aplicará por dicha actividad el régimen especial, aplicando, por tanto, el régimen especial de recargo de equivalencia, se tendrá en cuenta los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de la actividad económica minorista, incluidos en el IRPF correspondiente al 19, y la suma de ingresos fiscalmente computables incluidas en las autoliquidaciones realizadas en el 2020. Aún cumpliendo los requisitos, no podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes que en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes al año 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya podido resultar negativa en dicho ejercicio la base imponible del impuesto de sociedades o el impuesto de la renta de no residentes. Esto está traspuesto y acotado por el Real Decreto Ley 5 del Gobierno de España. Para el análisis y la valoración de estos expedientes, y como un hecho excepcional hasta el momento, se tendrán en cuenta solo y exclusivamente los datos suministrados por la Administración tributaria. Por tanto, los solicitantes deberán suscribir la autorización correspondiente para que desde la Administración regional, desde la Junta de Extremadura, se tenga acceso a los mismos. En caso de que el solicitante no quisiera que así fuera, deberá aportar certificados emitidos por la agencia tributaria. Deberá aportar certificados expedidos por la agencia tributaria. Quiere decir que la documentación va a ser la misma. Lo único que tendrá que ir es a la ventanilla de la agencia tributaria para recabar los mismos datos que la agencia tributaria, en función del convenio firmado hace un tiempo por la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda y la comunidad autónoma, suscribimos a tal efecto. Tampoco va a poder obtener la condición de beneficiario cualquier empresa, autónomo o profesional que se haya incurso en alguna de las circunstancias establecidas en la Ley de Subvenciones de Extremadura. Esto, en definitiva, aparte de esas condiciones y de forma específica, si quieren ustedes, deberá estar, por tanto, al corriente en sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Insisto, en este caso, a diferencia de decretos que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha, deberán estar al corriente de pago con seguridad social, obligaciones tributarias, por tanto, seguridad social, hacienda pública y hacienda autonómica. Las subvenciones deben ir destinadas, las subvenciones son finalistas y, como tal, deben de satisfacer deudas y pagos a proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, préstamos, si quieren ustedes entenderlo, así como costes fijos incurridos siempre y cuando estos se hayan devengado, se hayan realizado, se hayan incurrido entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del corriente ejercicio. Y siempre y cuando estén pendientes de pago. Al ser deuda, deuda es pendiente de pago. No valdría gastos incurridos de cara a la justificación ni gastos pagados. El orden de prelación de estas cuestiones para poder afrontar los pagos deberán ser, en primer lugar, pago a proveedores por orden de antigüedad, por lo tanto, facturas impagadas hasta la fecha y por orden de antigüedad, y si procede, si hubiera suficiente capital por cuanto a lo recibido en las ayudas, para afrontar el nominal de deuda bancaria, primando la reducción nominal de deuda con aval público.
También decir que las facturas solo son elegibles el importe de la base imponible. Esto es, el IVA estaría excluido como capital a justificar. En ningún caso las ayudas podrán ser superiores al importe de las deudas o pagos pendientes que la empresa manifieste. Esto es, si la empresa fuera adjudicataria o beneficiaria, una vez realizados los cálculos, de 100.000 euros, en un caso aleatorio completamente, pero solo pudiera justificar 70.000, la empresa recibirá 70.000, no 100.000. Es una forma de optimizar, por tanto, los pagos para no entrar en sobrefinanciaciones. Las cuantías de las subvenciones se separan, se dividen según forma jurídica y, en este sentido, cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva, por tanto, los módulos, en el impuesto del IRPF, los ejercicios 19 o 20, la cuantía a conceder en función de esa deuda, como decíamos, deuda, pagos pendientes a proveedores o acreedores financieros y no financieros y costes fijos, se recibirá hasta un máximo de 3.000 euros, con el mismo condicionante. Si solo presentan justificar 2.500, recibirá 2.500. Máximo 3.000 euros. Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operación declarado y comprobado por la Administración haya caído en más de un 30% en el año 20 respecto del 19, tenemos dos posibles opciones, en función del número de empleados que acredite la empresa y que también quedará acreditado por la agencia tributaria según el modelo 111. Para empresas con menos de 110 trabajadores y una vez acreditado esa disminución del volumen de facturación del 30, se les concederá un 40% de la caída del volumen de operaciones en el 2020 respecto del 19 que supere ese 30% que estábamos hablando. En el caso de que la empresa tenga más de 10 empleados, será un 20% del importe que supere ese 30%. Sin perjuicio de lo comentado anteriormente, estas ayudas no podrán ser, en este segundo caso, que contempla dos alternativas en función del número de empleados. No podrán ser inferiores a 4.000 ni superiores a 200.000 euros. En cualquiera de los casos, vuelve a estar en vigor la misma explicación que les daba. Si la justificación es menor que la posibilidad de ayuda concedida, se le dará solo lo que sea justificable. En el caso de que la empresa hubiera iniciado su actividad o hubiera realizado una modificación estructural entre el 1 de enero del 19 y el 31 de marzo de 2020 y, por tanto, no pueda realizarse un análisis comparativo de los volúmenes completos anuales, la ayuda se determinará también en función de los pagos pendientes o deuda acreditada, hasta un máximo de 3.000 euros en el caso de estimación objetiva o de 20.000 euros si aplicara un régimen diferente. Esto es, para empresas que no puedan acreditar actividad durante los 2 años completos, se fija un máximo de 3.000 euros para estimación objetiva o un máximo de 20.000 euros para el resto de empresas. El procedimiento de las ayudas va a tratarse de ayudas hasta agotamiento del crédito disponible atendiendo a la fecha de presentación. El crédito, como les decía, de 106 millones de euros. En el caso de que hubiera que realizar aclaraciones, subsanaciones, la fecha efectiva de presentación será una vez estén subsanadas esas cuestiones que se pidan. Una vez agotado el crédito, las ayudas quedarán desestimadas. En este caso, la solicitud va a realizarse por medios electrónicos a través de una web que se habilitará
ayudasolvenciacovid.juntaex.es, se habilitará en próximos días, en la cual vendrá perfectamente tipificado qué documentación o qué declaraciones responsables debe de hacer el solicitante. El plazo para presentar las solicitudes va a ser de 15 días hábiles, y se iniciará el día 1 de julio. 15 días hábiles a partir del día 1 de julio. Todas las comunicaciones serán realizadas a través de este portal. Como les decía, que quedará habilitado en los próximos días, así como una serie de fax, si quieren ustedes, las preguntas más frecuentes y aclaraciones que irán, en función de las dudas que vayan transmitiendo asesorías, empresarios, empresas, autónomas, irán completándose en los próximos días, como les digo, de cara a complementar la documentación que, en esencia, si el empresaria autónoma, está en disposición, nada más que tendrá que permitir que la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa, que va a ser el órgano gestor de las ayudas, solicite a la agencia tributaria esos datos y la agencia tributaria facilitará las cuantías a las cuales el beneficiario puede optar, así como todos los detalles requeridos en la misma. En caso contrario, como les digo, tendrá que acreditar con certificados de la misma agencia tributaria. Sí quisiera llamar la atención a una cuestión que muchas veces es susceptible de retrasos en tramitación de subsanación de documentación, y es el alta a terceros. Yo pediría que cualquier empresario o empresaria, autónomo o autónoma, independientemente de que cuando vaya a cursar la solicitud o empiece a trabajar en la documentación que haya que presentar, una de las cuestiones es que tenga dada el alta a terceros. El alta a terceros simplemente es una cuenta bancaria, tiene que dar de alta en la Junta de Extremadura una cuenta bancaria sobre la cual quiere recibir la ayuda. Y eso es un trámite que, una vez metidos en el análisis de estas ayudas y en la resolución de las mismas, supone retrasos en poder efectuar los pagos pendientes. Todas las comunicaciones se harán a través de este portal, de esta plataforma, a todos los efectos, todas las notificaciones administrativas y demás. El abono de la subvención se va a realizar en un pago único y con carácter anticipado, con lo cual haremos una revisión posterior de la documentación o de las declaraciones de responsabilidad presentadas. Las obligaciones de los beneficiarios son 4 concretas: continuar ejerciendo su actividad al menos hasta el 30 de junio del año 2022, destinar la ayuda a los preceptos que se enumeran en el decreto, pago de deudas, y no podrán repartir dividendos entre los años en los ejercicios 21 y 22, ni tampoco podrán llevar a cabo aumentos en las retribuciones de la alta dirección. Estas son las líneas básicas más generales de lo que es o supone el proyecto de decreto ley. Como les anunciaba, también se incluye en el decreto ley la revisión del decreto ley 9, en el cual, como les decía, vamos a ampliar plazo para poder optar a las ayudas de capital circulante puesto a disposición de empresas hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese orden de cosas, quisiera repasar, por tanto, las medidas y el estado actual de las diferentes ayudas puestas a disposición, que hasta la fecha suman una cuantía de 147 millones, las cuales ayudas directas a los sectores productivos, las cuales se verán incrementadas en 106 millones adicionales fruto de este decreto ley. A ese respecto, repasar la situación del decreto ley 8, que eran ayudas al mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por la COVID-19, cuyo crédito presupuestario fue de 60,4 millones de euros, en el cual ha habido un total de 53.635 solicitudes repartidas en los diferentes programas. Les recuerdo que eran 6 programas con diferentes características: ayudas a mantenimiento del empleo, del autoempleo, con cese de actividad y sin cese de actividad, ayudas a asalariados con cargo autónomos o microempresas que estaban en ERTE,
ayudas de relanzamiento del autoempleo de personas que habían causado baja en el RETA, en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos, ayudas a microempresas y trabajadoras autónomas para contratación temporal, ayudas al mantenimiento de las plantillas de los centros especiales de empleo y ayudas urgentes para personas trabajadores por cuenta ajena afectados por ERTE. A día de hoy se han resuelto en torno al 94% de las mismas, estando el resto de ellas aún en subsanación de documentación o de cuestiones. Hago un llamamiento en ese sentido para que, por favor, también asesorías, empresarios, empresarias, autónomas, estén pendientes de estas cuestiones para subsanarlas en el menor tiempo posible y, por tanto, poder efectuar los pagos relativos a estas ayudas. El Decreto Ley 9, como les decía, que era el refuerzo del sistema de garantías de Extremadura y ayudas financieras a autónomos y autónomas. Aquí existían dos líneas, la línea de microcréditos circulantes COVID. Eran operaciones financieras que podían realizarse en Caja Almendralejo, créditos de hasta 25.000 euros. Con una dotación presupuestaria, era un fondo de 5 millones que proyectaba operaciones por un importe total de 16 millones. Hasta la fecha ha habido 344 solicitudes por 5.628.000 euros. Se han formalizado 162 operaciones por 2.478.000 euros. Les recuerdo que en estas ayudas la Junta de Extremadura subsidiaba los intereses devengados hasta el 31 de diciembre del 2022, así como las comisiones de apertura de los créditos. En el caso de la línea extraval circulante, se podían realizar operaciones de hasta 20 millones de euros en su totalidad en esta línea, operaciones que iban hasta los 150.000 euros para avalar créditos de hasta 150.000 euros y, en este caso, además de subsidiar los intereses devengados hasta el 31 de diciembre, se cubrían las comisiones de estudio del aval, así como la comisión sobre el riesgo vivo del aval hasta un 1,5 puntos en este caso. Solicitudes 428 hasta la fecha por importe de 19.032.000 euros y se han formalizado 228 operaciones por 6 millones de euros. En este caso, en la modificación que afrontamos en este decreto ley, exoneramos de estar al corriente con la Hacienda Pública o con la Seguridad Social para poder optar a la solicitud, para poder optar a obtener estos créditos, tanto los microcréditos de 25.000 euros como las posibles operaciones a avalar. Los sectores, porque tengan una idea aproximada, en el caso de los extravales, la agricultura y ganadería cubren o tienen un 22% de las operaciones formalizadas, la industria manufacturera un 11%, el comercio un 27%, un 12% de operaciones relacionadas con la hostelería, un 4% actividades profesionales y servicios técnicos y un 5% las actividades culturales, artísticas, recreativas o de entretenimiento. El resto son porcentajes menores hasta alcanzar el 100%. En el caso de los microcréditos, los sectores que más han solicitado hasta la fecha estas cuantías han sido las actividades de construcción especializada, el comercio al por mayor, comercio al por menor y los servicios de hostelería o de comidas y bebidas, lo que es servicios de turismo en definitiva. Otro de los decretos ley aprobados por la Junta de Extremadura, que fue los de medidas de activación de la demanda, lo que conocimos como el Plan Reactiva, un plan que fue destinado a suplementar o ayudar a los comercios, básicamente, para que pudieran realizar rebajas en
la venta de productos. Eran 4 programas, un programa de ayuda al textil y al calzado, otro al comercio de los muebles, otro de venta de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética y un cuarto destinado a ayudas de mejoras de eficiencia energética en la rehabilitación y accesibilidad en viviendas. En total suponían 6,5 millones de euros. Hasta la fecha ha habido, ahora mismo está la situación, hubo 610 solicitantes por un importe total concedido de 2,800,000 euros y estamos en este momento finalizando los pagos en función de la documentación y de la justificación. Hubo un primer pago del 50% y en este momento estamos abarcando la segunda fase en función de los documentos que están facilitando. Decreto Ley 15/2020, programas de ayudas para la reactivación empresarial también, fue dotado con 10 millones de euros. Si recuerdan ustedes, este decreto fue puesto en marcha para todos los sectores, primando lo que llamábamos sectores prioritarios o estratégicos con un porcentaje de mayoración, como eran en ese caso la hostelería, el turismo, la cultura o el comercio minorista. Las ayudas se encontraban trameadas en función del número de empleados que las empresas tenían y debían acreditar una pérdida de facturación, una disminución de facturación del 20 respecto del 19 del 50% en su volumen. Eran ayudas que iban desde los 3.000 hasta los 12.000, incrementándolas en un 25% en el caso de los sectores referenciados anteriormente. Hubo 441 solicitudes, de las cuales actualmente están aprobados 78 expedientes, se han denegado 156 por no cumplimiento de los mismos y han renunciado un número importante de las mismas, algo más de 150 solicitudes, para poder optar al Decreto Ley 1. Fue una de las alternativas que se daban. Empresas que podían optar al Decreto Ley 1 debían renunciar al Decreto Ley 15. En este caso, los sectores más favorecidos, como podemos entender, y vuelve a corroborar como sectores más afectados por los efectos de la pandemia, la hostelería con un 5%, el comercio al mayor y al menor un 9%, la construcción, en este caso, pequeñas empresas y autónomos un 40%, un 32% la industria. Como ven aquí, los sectores son algo más amplios, pero se hace mención especial a sectores como conocemos, más afectados, ¿no? Y la educación en un 57% y el transporte y almacenamiento un 14% de las ayudas concedidas hasta el momento. Por último, la situación actual del Decreto Ley 1 de ayudas directas a empresas autónomas de la región en base a un listado de epígrafes que en su momento surgieron y que entendíamos eran los más afectados. Hasta la fecha se han emitido 19 resoluciones por un importe de 39.998.000 euros. Hay un total de resoluciones, el total de expedientes resueltos, por tanto beneficiarios, hablamos de 11.344, de los cuales 850 han sido denegados por no cumplimiento de los requisitos. A lo largo de la próxima semana saldrá una nueva resolución de en torno a unas 1.300 solicitudes y quedarán pendientes en torno a otros 1.200 expedientes de subsanación de documentación. Insisto en, de nuevo, llamamiento para que cuanto antes subsanen ese tipo de documentación, antes podrán ver las ayudas depositadas en sus cuentas bancarias. Decirles que el decalaje entre el tiempo de resolución y el tiempo de pago ha sido de una semana. Resolvíamos hoy, pagábamos el miércoles de la semana siguiente. En ese orden de cosas, y porque tengan también un orden de magnitud, el 36% de las ayudas han ido a la hostelería y el turismo, el 40% al comercio, a cultura y deporte un 6% y
a peluquerías e institutos de belleza en torno al 12% de las ayudas. También decirles que beneficiarios en un 83% casi de estas ayudas han sido autónomos y autónomas y un 11% sociedades limitadas. El resto se distribuyen en el resto de figuras jurídicas, sociedades anónimas, comunidades de bienes, sociedades civiles, cooperativas o asociaciones que eran beneficiarias de esta ayuda. Con esto finalizo. Resaltar el compromiso de la Junta de Extremadura, del Gobierno de la Junta de Extremadura, para intentar paliar las acciones, las consecuencias de esta COVID. Dijimos que dentro de nuestras posibilidades y más aún íbamos a tratar de paliar, de colaborar, de ayudar al tejido productivo, a las personas, a los colectivos más vulnerables, y en esas estamos y hasta la fecha es lo que hemos hecho y seguimos haciendo. No duden que en cualquiera de los casos, en cualquiera de las situaciones, este Gobierno va a seguir poniendo todo de su parte para que los efectos de la pandemia sean los menos dañinos posibles e intentaremos, en ese sentido, fruto del diálogo, tanto social como con diferentes colectivos y asociaciones, poder llevar a efecto estas y cuantas ayudas vayan encaminadas a paliar la situación y, entre otras cuestiones, a desarrollar la agenda de la reactivación firmada el pasado ejercicio y que en estos momentos se están desarrollando los diferentes planes y estrategias y se están poniendo en funcionamiento una vez recuperada la casi normalidad a efectos procedimentales, administrativos y de trabajo, a pesar de que en cualquiera de los casos la Junta de Extremadura no ha cejado ni cesado su trabajo en este tiempo para poder acercar todas estas ayudas, todos los objetivos y todas las colaboraciones a la sociedad extremeña. Yo nada más, quedo a lo que ustedes deseen. Gracias. Muchísimas gracias, consejero, por su detallada explicación en un esfuerzo sin precedentes, probablemente, de ayudas a fondo perdido, de acompañamiento a los sectores productivos y económicos de nuestra región, porque nada de lo que ha ocurrido en este tiempo se puede comparar con ninguna otra situación. Y el esfuerzo que ha hecho la Junta de Extremadura en materia sanitaria, el esfuerzo que hizo la Junta de Extremadura en materia educativa, quiero recordar que también fue un esfuerzo importante para que ninguna familia se quedara sin poder tener la educación de manera online, el propio esfuerzo que ha hecho esta Administración, que tuvo también que adaptarse para seguir con una maquinaria administrativa en marcha que ha permitido, entre otras cuestiones, pues, dar luz verde y gestionar con un gran esfuerzo y la máxima diligencia de la que disponíamos, no solo el decreto de 60 millones de euros, sino todas las ayudas que ha referido el consejero de Economía y que hoy, con esos más de 100 millones de euros del Gobierno de España, vienen a complementar el esfuerzo que la Junta de Extremadura viene haciendo para que, además de como objetivo prioritario preservar la salud, seamos capaces también de que la Extremadura post-COVID siga manteniendo no solo el tejido productivo que tenía, sino que sea mejor, esté fortalecido y no se nos quede nadie por el camino. Y en ese no quedarse nadie por el camino, pues tampoco queremos que se nos queden las mujeres, que siempre son las que en las situaciones de crisis pues tienen un papel de mayor vulnerabilidad porque ya venían con desventaja con anterioridad, como me han oído más veces y suelo decir siempre, en esa necesaria contextualización de las medidas y nuevos programas que adopta la Junta de Extremadura. Aprovechamos desde la Consejería de Igualdad este decreto, y digo aprovechamos este decreto porque saben que un decreto ley es una legislación de urgencia y, por tanto, nos permite, como legislador, introducir y contener en él otras cuestiones de urgente necesidad, como así señala el título del decreto que el consejero les ha explicado. Hace varias semanas conocimos que el Plan Corresponsable del Gobierno de España, ese nuevo programa que forma parte de los presupuestos generales del Estado, dotado con 200 millones de euros y que constituye las primeras políticas públicas de conciliación que el Gobierno de España, de la mano con las comunidades autónomas, queremos construir. Porque la pandemia también nos ha traído cosas buenas y, desde luego, yo me niego a aceptar que la pandemia nos ha definido la falta de corresponsabilidad de la sociedad española. Lo que ha hecho ha sido evidenciarla y ha evidenciado la falta de corresponsabilidad
y la falta de políticas públicas de conciliación y, de nuevo, la pandemia ha recaído sobre las mujeres una mayor responsabilidad en el ámbito de los cuidados y en el ámbito de la economía no formal, no reconocida y no visibilizada. En ese sentido, el Plan Corresponsable es una gran oportunidad que este Gobierno, el de la Junta de Extremadura, quiere aprovechar. Y tenemos que hacerlo de manera muy rápida, porque fue la semana pasada cuando el Ministerio comunicó a la Junta de Extremadura los créditos y las transferencias de dinero que vendrá para poner en marcha este programa. Concretamente, a Extremadura, 9,7 millones de euros, que yo creo que no es una cifra menor, sino todo lo contrario. ¿Qué vamos a hacer con estos 9,7 millones de euros? Aprovechamos esta legislación de urgencia, de este nuevo decreto de la Consejería de Economía de ayudas a los sectores económicos, para introducir en él las bases reguladoras que van a establecer las condiciones y los ítems de la red de ludotecas rurales que la Junta de Extremadura pone en marcha desde las transferencias del Plan Corresponsable y de la mano, de nuevo, como muchas de estas políticas muy cercanas a los ciudadanos, de los ayuntamientos de nuestra región. ¿En qué sitio? Hasta 20.000 habitantes. Vamos a llegar a todos los municipios de hasta 20.000 habitantes para poner en marcha una red de ludotecas que nace con la vocación de atender a los niños de 2 a 5 años en el periodo no lectivo del 1 de julio al 10 de septiembre. Esta red de ludoteca, que es la traducción del Plan Corresponsable del Gobierno de España en Extremadura, no tiene solo el objetivo de ofrecer alternativas de ocio saludable y de educación no formal para la población infantil, sino que tiene también el gran objetivo de generar empleo de calidad en el ámbito y en el sector de los cuidados. Un empleo que sabemos que es muy feminizado, un empleo que sabemos que es muy precario y, por tanto, un empleo que tenemos que poner desde los poderes públicos los mimbres necesarios para que sea un empleo de calidad, para que sea una actividad que deje de estar en la economía sumergida, como ha venido estando a lo largo de todo este tiempo, con la complicidad de una sociedad que no evidenciaba la falta de corresponsabilidad que recaía en las mujeres con independencia de su ocupación y nivel profesional. En ese sentido, ¿a cuántos niños y niñas vamos a llegar? En torno a más de 2.300 niños y niñas, que es la población que tenemos en esas edades comprendidas, 18.000, entonces sí que tendríamos un desastre de reto demográfico, 18.239, ¿vale? 18.239 son los niños y niñas en esas localidades que, como extraen de mis palabras, quedan exentos de este programa las grandes ciudades de la región, por motivos que podemos explicar y que explicaré a continuación. 18.239 niños, contrataciones 2.311. ¿Es un trabajo temporal? Lo es, pero es un trabajo temporal de calidad. ¿Desglosado en qué categorías? Pues todas las ludotecas rurales tendrán un kit mínimo de personal cualificado que será quien atenderá a los niños y niñas en un programa que va a tener un contenido homogéneo, es decir, esto no va a ser lo que cada alcalde o alcaldesa quiere, este va a ser una red perfectamente definida, con un programa de contenidos perfectamente unificado, con todos los materiales perfectamente unificados, adaptados, inclusivos para aquellos sitios donde haya algún niño o niña con discapacidad. En definitiva, va a ser un programa que va a estar escrito con el detalle que necesita y que irá en la convocatoria. Hoy estamos estableciendo las bases reguladoras que nos permiten, a través de este decreto y legislación de urgencia, poner en marcha en muy poco tiempo un programa de 9 millones de euros que vamos a atender a más de 18.200 familias en Extremadura y que vamos a contratar a más de 2.300 profesionales en Extremadura. ¿Quiénes van a ser esos profesionales? Van a ser monitores, van a ser directores de las ludotecas, esto es FP o titulado superior, graduado, así como camareros, limpiador. Estas son las 3 categorías que atenderán
cada unidad de ludoteca que pone en marcha este programa de red de ludotecas del corresponsable en Extremadura, y la categoría de monitor se incrementa en función de la ratio que establecemos, que es 1 por cada 10 niños y niñas. Este es un programa que estamos montando en muy poco tiempo. Este es un programa que necesita y que pido la colaboración máxima de los ayuntamientos de la región, pero este también es un programa que nace con vocación de permanencia. Y en esa vocación de permanencia, ya desde la Consejería de Igualdad, si como así ha comentado de manera informal, digo informal porque todavía no está escrito en ningún sitio, el Ministerio de Igualdad en las distintas reuniones, tanto bilaterales como conferencia sectorial que hemos mantenido, la oportunidad y necesidad de mantener esos 200 millones de euros en los presupuestos generales del Estado. De tal manera que, si este nuevo programa y estos 9,7 millones de euros se convierten en una nueva transferencia del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura, este programa será un programa que lo convertiremos en un programa colaborativo municipal a través de esa nueva fórmula que ha establecido la Junta de Extremadura para garantizar una mejor financiación de aquellos programas que bien desempeñan los ayuntamientos, pero que están financiados por la Junta de Extremadura y que tienen que ver con servicios fundamentales y cercanos a los ciudadanos, en los que también debemos empezar a ver las políticas de igualdad y las políticas de corresponsabilidad, que es el nombre que queremos y necesitamos darle. Este programa viene a complementar lo que ya hicimos el año pasado y que este año vamos a mantener, y que en las próximas semanas estaré en disposición de presentarles las convocatorias de todos estos programas en un paquete de más de 11 millones de euros, que es el esfuerzo que el Gobierno de España y la Junta de Extremadura estamos haciendo para ofrecer a las familias en periodo no lectivo, quiero recalcar esta cuestión, en periodo no lectivo, una oportunidad para que muchas mujeres también que en las zonas rurales trabajan de manera temporal, por ejemplo, en verano en la agricultura, no se vean abocadas a tener que renunciar a una oportunidad de empleo porque en periodo no lectivo no tenemos ningún servicio público que atienda el cuidado de los menores del que deberían ocuparse los padres y las madres, los distintos tipos de familias, las familias en plural. Tengo mucha esperanza de que este programa funcione. Hay otras comunidades autónomas que también van a hacer cuestiones similares y creo que estamos haciendo una apuesta importante. Esto se une al programa Diviértete del año pasado, que es la oferta que por el mismo periodo de tiempo, del 1 de julio al 10 de septiembre, ofrecemos de nuevo a todos los municipios de Extremadura en edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, y este año incluimos un nuevo programa Diviértete en la ciudad, introduciendo a las grandes ciudades de Extremadura, a las que quedamos fuera en la convocatoria de urgencia que hicimos el año pasado cuando pusimos en marcha ese nuevo programa, esa respuesta que la Junta de Extremadura tuvo que dar de urgencia ante la situación pues, de todas las actividades de ocio prácticamente cerradas y no activas, como fue, por ejemplo, lo que ocurrió con la mayoría de las piscinas municipales de nuestra región. Mantenemos el Diviértete. Mantenemos la ayuda de 1 millón de euros a la familia para el cuidado, que vamos a introducir algunas modificaciones importantes también atendiendo al fracaso que supuso el año pasado, que solamente la pidieron 5 familias, y lanzamos este nuevo programa del corresponsable de 9,7 millones de euros. 9,7 corresponsables, 1 millón el Diviértete y 1 millón de ayudas. Estamos hablando de un paquete importante de recursos públicos puestos al servicio por vez primera de unas políticas públicas de corresponsabilidad a las que llegamos tarde, pero que han venido para quedarse, y esa es la voluntad de esta consejera de Igualdad y de la Junta de Extremadura, que seamos capaces de dar una oportunidad de empleo en el sector de los cuidados, un sector muy feminizado, que sea un empleo de calidad y que demos la oportunidad, especialmente a las familias, de tener recursos públicos de acceso universal para el cuidado de los hijos cuando las familias tienen que hacer malabares en los periodos estivales y periodos no lectivos a lo largo del curso escolar. Con esa vocación nace este programa, de tal manera que el año que viene, si un alcalde lo quiere hacer en Semana Santa, porque lo haga en Semana Santa, en vez de en el verano.
porque a lo mejor en el verano ese alcalde tiene otra oferta propia de las propias políticas y programas municipales. Este es un programa que ponemos en marcha de manera rápida y urgente al calor del decreto ley que el Gobierno ya estaba preparando. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo de poder tener en marcha esta red de ludotecas el próximo 1 de julio con el resto de los programas y las ayudas a la familia como políticas de conciliación y corresponsabilidad. En otro orden de cosas, otros asuntos que trae esta mañana el Consejo de Gobierno y como nos estamos extendiendo hoy un poco más de la cuenta, intentaré ser escueta y breve para dar turno a las preguntas que ustedes quieran realizar, especialmente de todo lo que apuntaba el consejero con ese nuevo decreto de ayudas de 100 millones de euros. Seguimos avanzando hoy en todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la plataforma logística de Badajoz. En ese sentido, autorizamos la contratación de la obra de la urbanización de la segunda y tercera etapa del proyecto de interés regional Plataforma Logística del Suroeste Europeo en la primera fase, que es en la que estamos en estos momentos construyendo y desarrollando. Presupuesto, 22 millones de euros, fondo FEDER y el objetivo principal, ya saben cuál es, lo que dice la Estrategia Logística de Extremadura, que está aquí el consejero del ramo, y todo el esfuerzo por hacer posible el desarrollo de este nodo logístico que queremos que sea referencia internacional por su proximidad también a Portugal, como ustedes conocen. Las especificidades de esa inversión y obra y datos técnicos la encontrarán en la reseña que les enviaremos con posterioridad. Traemos hoy también una subvención importante por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo. Traemos hoy la convocatoria de proyectos de acción humanitaria, la convocatoria clásica de cooperación al desarrollo. Para los que son entendidos de esto entenderán lo que estoy diciendo. 1 millón de euros, de los que las más de 200, concretamente 213 ONG de desarrollo inscritas en el registro de ONG de desarrollo de la comunidad autónoma podrán acceder. Hemos sacado todas las ayudas. Quitando el programa Jóvenes Cooperantes, en el año de la pandemia este Gobierno ha sacado todas las ayudas que están en lo que veníamos haciendo por parte de esta política de desarrollo y de cooperación que hace la Junta de Extremadura. Incluso las hemos hecho por tramitación anticipada, como la convocatoria de ayuda humanitaria, como así nos lo pidieron las propias organizaciones. Es decir, que en todo este tiempo, además de todo ese esfuerzo que les relataba el consejero de Economía y el que hemos hecho en otros ámbitos como la educación o la sanidad, también lo hemos mantenido en la cooperación, porque no podemos olvidar lo que ocurre en otras partes del mundo y más en esta situación de gran vulnerabilidad como consecuencia de esta pandemia. No nos olvidemos nunca de cómo están otras personas en el lado malo del mundo y reflexionémoslo quienes nos ha tocado vivir en el lado bueno del mundo. El esfuerzo de la Junta de Extremadura, el mantenimiento del presupuesto y la rapidez en las convocatorias para que las organizaciones y cooperantes puedan irse a terreno a dar la mejor respuesta a la crisis COVID allí donde las cosas eran ya muy malas y muy calamitosas antes de esta pandemia. Y, en último lugar, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la nueva composición de la Comisión Jurídica de Extremadura. Una vez vencido el mandato de la actual, que, como saben, entró en vigor en el año 15 y fue una de las primeras decisiones importantes que tomamos en nuestro regreso al Gobierno y a la que se comprometió en campaña electoral el presidente Fernández Vara, que era eliminar el Consejo Consultivo de Extremadura y crear la Comisión Jurídica de Extremadura. Las nuevas personas y los nuevos profesionales que van a formar parte de este órgano institucional que sustituyó el Consejo Consultivo en el 2015 son Javier de Manueles, María José Rubio Cortés, María Josefa Guerrero, Marina Godoy Guerrero y José Luis Marín Peiró. Estas 5 personas, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, tengo que señalarlo de nuevo, la paridad en un órgano institucional que decide y toma decisiones importantes sobre la vida de los ciudadanos. Lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es la moción de propuesta del nombramiento de estas personas.
porque aunque su naturaleza jurídica no es exactamente la de un alto cargo, hemos deliberado en el Consejo de Gobierno la oportunidad, en aras a la transparencia y al buen hacer, y esta permanencia de comparecencia en el Parlamento por parte de la Junta de Extremadura, que comparezcan allí, y una vez que comparezcan allí, en el seno de la Comisión de Administración Pública, como ocurre con todos los altos cargos que nombra este Gobierno, vendrá de nuevo esa moción al Consejo de Gobierno para establecer ya el decreto de nombramiento de estas personas, que en principio tendrán un mandato de 5 años, prorrogable otros 5. Con esta cuestión finalizo las cuestiones más importantes. Hay otras que forman parte de la reseña y encontrarán ahí toda la información detallada. Abrimos el turno de preguntas. Adelante, Concha. Sí, buenas tardes. Gracias, consejeros, gracias, consejeras, por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas de la parte online de los medios de comunicación. Tiene la palabra Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio. Pedro, no te oímos, no te oímos. No, no te oímos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, dentro de la explicación al consejero del Real Decreto, ha dicho… Del decreto. Decreto ley. Bueno. Hacía referencia a que podrán acceder empresas autónomos que hayan visto reducido un 30% su nivel de operaciones, pero a la vez las ayudas no son sobre el nivel de operaciones, y creo haberle entendido, sino sobre el nivel de deuda que tengan contraído. Es decir, no va sobre esa caída, sino sobre la deuda contraída. No, sí. ¿Es así? No. Vamos a ver. Para ser beneficiario tienes que acreditar una pérdida de volumen de facturación del 30%. Mínimo. Con un 30% tendrías derecho a ayuda cero. A partir de una pérdida de facturación mayor es cuando empiezas a sumar. Bien, sobre esa suma tendrás que acreditar facturas o pagos pendientes para poder cobrar la totalidad de la ayuda. Tendrás que acreditar pagos por encima de esa cantidad que te corresponde. Si acreditas pagos por debajo de la cantidad que te corresponde, solo te pagaremos la cantidad que te corresponde. O sea, perdón, la cantidad justificada, la cantidad acreditada. Si te correspondieran 100.000 euros, porque tu pérdida de facturación es, primero, mayor que el 30%, seguro, y ahora en la operación te sale un 30%, o sea, perdón, 100.000 euros. Si me acredita el beneficiario deudas pendientes por encima de esa cantidad, cobrará 100.000. Si acredita o presenta deudas por menos de 100.000, se le pagará la cantidad establecida, o sea, la cantidad que acredite. Si justifica solo hasta 90.000 o si no justifica, la justificación vendrá después. En principio dice, tengo deudas por 90.000, solo se le pagarán 90.000 euros. Vamos a ver, una vez que superas el 30%, se cubrirá el 40% de esa cantidad. A ver, vamos a intentar, no sé si con un ejemplo, lo que pasa es que si no es gráfico es complicado. Vamos a, sobre 100.000 euros, que probablemente es lo más sencillo. Una pérdida de facturación de 100.000 euros, del 30%, supone que en el año 20 has facturado 70.000. ¿Qué te corresponde? Cero. No te corresponde nada, estás justo en el límite, con lo cual no te corresponde nada. Vayamos a que acreditas una pérdida del 40%. Del 40%, con lo cual tu facturación ha sido de 60.000 euros en el 2020 respecto de los 100.000 euros del 2019. ¿Sí? ¿Cuánto hay de exceso sobre el 30%? 10.000 euros. ¿Qué es lo que va a pagar esta ayuda? 10.000 euros. Siempre y cuando acredites 10.000 euros o más. Si solo acreditas 7.000 euros en deudas, se te pagarán 7.000 euros. Bien, ahora, de esos 10.000, vale, cierto, de esos 10.000,
Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, ¿sí?, cobrará 10.000, si no cobraría 5.000, cobraría la mitad, ¿vale? Me estoy explicando mal. Sí, hola, buenos días. Consejero, yo quería saber si podía decir algunos de los sectores a los que se incluirán estas actividades que ha incluido la Junta de Extremadura. Vale. Vamos a ver. En primer lugar, tendrán cabida los que están contemplados en el anexo 1 del Real Decreto Ley 5. Estarán contemplados todos los equivalentes a los epígrafes contenidos en el Decreto Ley 1 o 2 del 2021 de la Junta de Extremadura. Asimismo, hemos ampliado en sectores derivados de reclamaciones que en su momento pudiera haber, relativos a, pues le digo, en procesos de elaboración de bebidas que a lo mejor en su momento no se encontraban, ahora se encuentran contemplados, algunas actividades manufactureras que no estaban contempladas ahora se contemplan, actividades relativas a la educación, actividades relativas que no estuvieron contempladas en su momento, pero básicamente hemos querido recoger y hemos entendido que así procedía en base a los análisis que ha hecho la Consejería, todos los sectores que en su momento fueron reclamados por organizaciones o colectivos que entendían que podían ser beneficiarios de las mismas. ¿De acuerdo? Por no ser explícito, en total ya le digo, son como algo más de 206 creo que es, pero no se lo aseguro, o sea, lo explicitaremos exactamente, ¿vale? Son algo más de 200 en total. Por tanto, insisto, sumamos más de 100 CENAES adicionales a los que en su momento contempló o puso de manifiesto el anexo 1 del Real Decreto Ley 5. Hola, buenas. Para el consejero ha hecho antes mención a la excepción de pagos de la Seguridad Social y Hacienda. Hay una discrepancia con el Gobierno por ese tema. Quería saber cómo se va a resolver o qué va a pasar. Y luego tenía otra pregunta para la consejera. Respecto al programa de ludotecas que ha explicado, quería saber, ¿el horario será de mañana, de tarde? También si se va a ser de lunes a viernes y cómo se van a realizar esas contrataciones, si será personal municipal, si será personal de la Junta, ¿cómo se va a abordar eso? Bien, respecto a la discrepancia, todos los días es habitual, no es infrecuente que fruto de las legislaciones de urgencia y necesidad surjan cuestiones que el Gobierno entiende anticonstitucionales. Para eso se llevan a efecto reuniones con el Gobierno en bilaterales, en las cuales suelen ser errores, son apreciaciones o interpretaciones de lo enunciado. Evidentemente, como hemos abarcado otras muchas o hemos abordado otras muchas bilaterales en ese sentido, discutiremos, debatiremos con el Gobierno de España en el órgano pertinente, en el ámbito de esa bilateral, defendiendo evidentemente lo que nosotros entendemos que son intereses de la ciudadanía extremeña. Intentaremos hacer prevalecer nuestra legislación en ese sentido, nuestras disposiciones, ¿no? Esa es la forma de abordarlo. No es la primera ni será la última. O sea, hay muchísimos antecedentes al respecto. Bueno, no en vano uno de los decretos leyes al respecto de la Ley de Patrimonio fue fruto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico, fue fruto también de una discusión bilateral, la cual se subsanó y no hubo el mayor problema. En cualquier caso, la Junta de Extremadura defenderá los intereses de los ciudadanos extremeños, ciudadanos y ciudadanas extremeñas. Sí quisiera un inciso, que antes lo explico mal, respecto de los 10.000 que le decía sobre acreditar una pérdida del 40%. Estaríamos hablando de 10.000 más allá del 30%, ¿vale? Sobre esos 10.000, el 40% se pagaría con cargo a estas ayudas en el caso de empresas con menos de 10 trabajadores, por tanto 4.000, y en el caso de empresas de más de 10 trabajadores le corresponderían 2.000 euros. 2.000 euros. Ahora le paso ¿vale? 2.000 euros. ¿Cuál es la única diferencia? Que como el mínimo que acreditan las ayudas son 4.000, cobrarían también 4.000 en este caso, ¿vale? Es un poco farragoso, ¿eh? Bueno, si tiene que ver con eso, lanza tu pregunta, porque así no nos vamos de una cosa a otra.
Si tiene que ver con eso, adelante, Antonio. Sí, tiene que... Rafael, nos está demostrando esta crisis a las empresas que cada vez es más importante que nuestra economía sea más blanca, es decir, mucho más reconocida ante las instituciones del Estado, porque está clarísimo que estas ayudas benefician sobre todo a las empresas, autónomos, patatines y patatanes que tienen sus papeles, sus facturaciones totalmente en regla. Es decir, está favoreciendo el sistema a una economía cada vez más blanca. Evidentemente, evidentemente. Son situaciones que se están dando y, evidentemente, la única forma de acreditar pérdidas de volúmenes de facturación y demás es en base a papeles oficiales. Si yo he declarado mis impuestos y tengo todo perfectamente, pues, evidentemente, me saldrán unos números. En caso contrario, podré decir que he tenido pérdidas de volúmenes de facturación, pero no están acreditados. Con lo cual, sí es una forma, sobre todo, y lo que está demostrando, no solo por estas ayudas, yo creo que en el contexto global, y sobre todo de cara a eso, a poder justificar posteriormente cualquier reclamación, cualquier demanda que pueda interponer cualquier colectivo o asociación, tiene que ir en base a documentos acreditados. Lo que está poniendo de manifiesto es que todas las ayudas económicas al tejido productivo, ayudas sociales y demás, salen de los impuestos. Salen de los impuestos. Impuestos que pagamos todos. Es decir, esto no es una ayuda que la Junta o el Gobierno pone y se lo saca de impuestos. Por tanto, para poder optar a este tipo de ayudas las estamos pagando entre todos. Las estamos pagando entre todos. Más allá de culpables o no culpables, responsabilidades o no responsabilidades. Pero las ayudas las estamos pagando entre todos. Esto no es un esfuerzo del Gobierno de España, es un esfuerzo, o de la Junta de Extremadura en cualquiera de los casos. Es un esfuerzo de la ciudadanía, es un esfuerzo de los contribuyentes. Esta es una de las finalidades de los impuestos. Por tanto, cuando se discute al respecto de temas impositivos, nuevos impuestos, nuevas formas impositivas, hay que abordarlo desde un contexto muy amplio, pero esto es un ejemplo claro, en momentos complicados y de crisis, de abordar una crisis desde un concepto diferente probablemente a como se ha abordado en temporadas anteriores o en crisis anteriores. Esto lo estamos pagando, ayudas directas con impuestos, impuestos de toda la ciudadanía. Esto no es un mérito del Gobierno de España o de la Junta de Extremadura. Nosotros lo que hacemos es catalizar o canalizar la puesta a disposición de la ciudadanía, del ciudadano, del beneficiario, del administrado, un dinero que previamente, hemos declarado que previamente cada uno ha contribuido con sus impuestos. En la medida en que todos contribuyamos en mejor valor, evidentemente habrá muchísimas mejores opciones y mayores opciones de recuperación y de ayudas puestas a disposición de ese tejido, ¿no? Gracias. Verdadero patriotismo, llamaría yo a eso desde un punto de vista ideológico, en una semana en la que nos quieren demostrar el patriotismo con fotografías que no ayudan a la España post-COVID ni a las regiones de este país post-COVID y, por tanto, no ayudan a los ciudadanos. El verdadero patriotismo, Antonio, me permito yo también ponerle un titular, con tu permiso, a la pregunta que le hacías al consejero España. La pregunta que me hacía Rocío Entonado del periódico Extremadura, perdona, en principio, para esta convocatoria específica que tenemos que hacer con esta urgencia y atendiendo a nuestras temperaturas, ¿verdad?, de 9 a 14 horas. Pero en las bases reguladoras se establece también la oportunidad de poderlo hacer por las mañanas. ¿Por qué? Porque si este programa vuelve a estar en los presupuestos generales del Estado y se convierte en una transferencia anual que recibamos, ahí los alcaldes, cuando lo convirtamos en un programa económico municipal colaborativo, creo que se llama, no les estoy diciendo el nombre concreto que establece el decreto, pero saben a qué nuevo sistema me refiero, los alcaldes van a tener luego ese margen de maniobra de adaptar el horario y adaptar el tiempo no lectivo, esto es muy importante, en el que lo van a realizar, porque este programa solamente se puede realizar en periodo no lectivo, que hay otras muchas políticas de conciliación y corresponsabilidad que nos faltan, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque no había políticas públicas para esto, no había. Y estas son las primeras que ponemos en marcha con una vocación de permanencia, estando abiertos también a la evaluación. Es decir, el programa Diviértete yo lo mantengo porque funcionó muy bien y porque la inmensa mayoría de los alcaldes de Extremadura nos han pedido que lo mantengamos. Nos han pedido que lo mantengamos. Tanto es así que el 1.000.000 de euros que cuesta el Diviértete se financia con cargo a este programa.
Para la red de ludoteca se destinan 8 millones y pico y ese otro millón se destina, ¿por qué? Porque también es una política de conciliación. Lo que no está al albur de los ayuntamientos es ni el personal, es decir, qué personal tiene que contratar, ni qué contenido, proyectos de ocio, como queramos llamarlo, van a hacer con los niños y niñas. Luego el programa será flexible. ¿Quién autoriza y resuelve el programa? La Consejería de Igualdad. ¿Quién contrata al personal? Los ayuntamientos, pero con la resolución y la luz verde de la Consejería. ¿Por qué? Pues porque en este programa se tienen que contratar principalmente a mujeres con esas cualificaciones. Se tienen que contratar principalmente a mujeres. ¿Y por qué se tienen que contratar principalmente a mujeres? Porque mujeres paradas en Extremadura hay 65.000 y varones parados hay 39.000. No necesitamos más motivación para establecer esa acción de afirmación positiva respecto de la contratación de este programa en esas más de 2.000 contrataciones que vamos a hacer. Hago la última. ¿Ha recuperado el audio canal? No, me la ha mandado por WhatsApp y vale. Se la hago al consejero. Dice, si una empresa no tiene deudas, ¿no puede acogerse a las ayudas? No. Es una de las disquisiciones, pero viene así acotado en el marco del Real Decreto Ley 5 y, lamentablemente, y aunque nosotros hemos debatido y discutido este tema con los Ministerios de Economía y Hacienda, no se ha modificado. Como saben, el Real Decreto Ley está en proceso de tramitación como proyecto de ley, pero las diferentes y sucesivas ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas no ha sido posible llevar a cabo esa tramitación y, por tanto, está limitado en ese aspecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Os pasamos los currículums de las personas que forman parte de la nueva comisión jurídica, ¿de acuerdo?